El día de hoy, el Ateneo se trata sobre la enfermedad por reflujo gastroesofágico, enfermedad de alta prevalencia, una de las denominadas pandemias, al igual que la obesidad de este nuevo milenio. Y está a cargo mío. Hace poco el doctor Pastás, que está rotando en el servicio de cirugía mínimamente invasiva, hizo una presentación de este tema. Me pareció conveniente de que se completara un poco y fuera esta la misma presentación que nos las diera a todos nosotros. Me pareció completa y muy educativa. Entonces, doctor Pastas, por favor, inicie. Y bienvenidos Bueno, todos. gracias, profe. ¿Me confirman si están viendo la pantalla y si me escuchan? Ok, sí, yo sí. Listo. Buenos días con todos. Bienvenidos pues al Ateneo, a nuestra reunión académica de cirugía general. Esta charla la realicé bajo la tutoría del doctor López y para nosotros pues es un agrado que contar con su atención el día de hoy. Vamos a hablar acerca de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Recordemos que esta charla pues, va a ser grabada con fines estrictamente académicos y para los que no conozcan nuestro canal, pues tenemos un canal de YouTube donde estamos subiendo todas las presentaciones de todas las reuniones académicas que sostenemos frecuentemente. Para hablar de enfermedad por reflujo gastroesofágico debemos tener en cuenta una serie de acontecimientos que hacen que esta enfermedad sea una enfermedad multifactorial y una enfermedad en algunos casos difícil de tratar y no tan sencilla como pareciera. Vamos a empezar comentando o trayendo a colación una definición del Consenso de Montreal, que fue la primera reunión realizada en el año 2006, cuya definición para la enfermedad por reflujo gastroesofágico reza que esta es una condición que se desarrolla cuando el contenido del estómago se devuelve y causa síntomas molestos y o complicaciones. Generalmente, estas complicaciones deben estar frecuentes en los pacientes por 2 días o más a la semana. Con relación a la epidemiología, podemos decir que alrededor de 5.6 millones de pacientes consultan al médico por síntomas asociados a enfermedad por reflujo gastroesofágico. Se dice que esta proporción ha disminuido con relación a años anteriores y generalmente se puede deber a algunas intervenciones que se realizan en estos pacientes. Generalmente esta enfermedad afecta más al mundo occidental que al oriental, básicamente diciendo que el 10 al 20% de estos pacientes en Occidente van a estar comprometidos versus 5% de pacientes en el continente o en países asiáticos. La prevalencia de la enfermedad por reflujo gastroesofágico aumenta cerca de 4% cada año y desde luego que esta enfermedad resulta siendo una enfermedad de alto costo porque para el año 2015 se dice que cerca de 18 billones de dólares le costó al sistema americano el manejo de las complicaciones relacionadas a enfermedad por reflujo gastroesofágico. 12 billones de dólares, fue el costo por el uso de inhibidor de bomba de protones en estos pacientes y cerca de 75 billones de dólares por el ausentismo laboral que provoca esta condición clínica. A nivel mundial podemos decir que tenemos una prevalencia cercana al 13%. A nivel local, en este estudio de prevalencia de síntomas del reflujo gastroesofágico y los factores asociados, que fue un estudio pues, colombiano, realizado en una corte transversal de 6.842 pacientes en 4 ciudades de Colombia, 4 ciudades grandes, Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, encontró básicamente que la prevalencia está cercana al 11.98% de síntomas compatibles con enfermedad por reflujo gastroesofágico. Con relación y hablando de la definición, podemos decir que el primer consenso se realizó en Montreal en el año 2006. Posteriormente,
en Roma 4, en el año 2016, también se dan una serie de criterios para la definición, el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y en Lyon 2018, que ya se empieza a introducir medidas como la endoscopia, medidas como la pHimetría, con la impedanciometría, que vamos a hablar un poquito más adelante de esas pruebas, para el estudio completo de este tipo de pacientes. Hay una cosa importante y es que quiero que tengan muy en cuenta, y es la diferencia que en algunos casos se pasa por alto entre reflujo gastroesofágico y enfermedad por reflujo gastroesofágico. Cuando hablamos de reflujo gastroesofágico, hablamos de un proceso completamente normal que involucra la devolución del contenido gástrico con el ácido, con el quimo hacia el esófago, pero que esta devolución no implica la presencia de síntomas ni daño esofágico. Esa es la principal diferencia con la enfermedad por reflujo gastroesofágico, cuya regurgitación, cuya devolución del contenido gástrico hacia el esófago va a determinar la presencia de síntomas severos, desde luego que estos síntomas van a afectar la calidad de vida del paciente y además van a tener una serie de manifestaciones extraesofágicas, pues, y no que solamente están confinadas al compromiso del esófago, como lo veremos más adelante. Con relación a la anatomía es importante resaltar el hecho de que el esófago es un órgano hueco que mide cerca de 18 a 25 centímetros. Esta proporción se va a correlacionar muy bien con la estatura del paciente, es decir, que pacientes más altos pueda que el esófago tenga una mayor longitud, pero lo que se dice es que usualmente podemos encontrar pues, estos valores. El esófago es dividido generalmente en 4 segmentos, como lo miramos en esta imagen. El segmento cervical, que es el segmento 1, que se distribuye desde el cartílago cricoides hasta la escotadura esternal, y el segmento 2, 3 y 4 van a ser intratorácicos, con un 4, una pequeña porción que incluso alcanza a ser intraabdominal. La segunda porción o el segundo segmento va a estar o va a comprender el espacio o la longitud entre la escotadura esternal y la bifurcación de la tráquea, y el tercero y cuarto espacios van a ser dos distancias iguales o divididas pues a la mitad entre esa bifurcación y la unión gastroesofágica. Con relación a la fisiopatología, y esto es muy importante resaltarlo, la fisiopatología o la presencia, mejor, de la relajación transitoria del esfínter esofágico inferior relacionado con una baja presencia a nivel del esfínter, de ese esfínter, se ha relacionado o es como la causa más importante de presentar, pues, de que los pacientes presenten este tipo de cuadros. Desde luego, la presencia de otros factores asociados como hernia hiatal, como el desarrollo de un bolsillo ácido, que es básicamente un lago ácido en el fondo gástrico, que al no entrar en contacto con el quimo, sino al estar, digamos, en esa posición, tiene más chance de presentar una devolución, un flujo retrógrado hacia el esófago y causar molestias a ese nivel. Un incremento de la distensibilidad esofágica y un incremento también de la presión intraabdominal en pacientes obesos también se ha demostrado estar presente dentro de los factores que pueden asociarse al desarrollo de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, y un retardo en el vaciamiento gástrico pues puede condicionar la presencia de este. En estas imágenes lo que miramos pues es la presencia, por ejemplo, en este caso de una hernia hiatal que configura pues un bolsillo acá que va a favorecer el reflujo del contenido gástrico hacia el esófago con la afectación secundaria de la mucosa, y otros factores en esta imagen que podemos vernos, y es la pérdida de la angulación entre el esófago y el estómago, perdiendo pues sobre todo la angulación del ángulo de His. Dentro de la fisiopatología debemos también tener en cuenta que esta es una enfermedad neuroendocrina que no solamente se presenta en algunos casos por compromiso mecánico y funcional de la mucosa, sino que hay otros factores relacionados al desarrollo de esta enfermedad
Y de ahí que es importante abordar o tener presente terapias periféricas y terapias dirigidas a nivel del sistema nervioso central en algunos casos. Con relación a los efectos adversos reportados, se dice pues que generalmente la piedra angular del tratamiento de estos pacientes va a ser el inhibidor de bomba de protones, pero ese inhibidor de bomba de protones en algunas series y con menos frecuencia va a demostrar o se ha dicho que está relacionado con enfermedad por enfermedad renal crónica, casos de demencia, fracturas óseas, infecciones por bacterias como Campylobacter o Salmonella, el desarrollo de peritonitis primaria, infecciones por Clostridium difficile y algunos estados de desnutrición o deficiencia de micronutrientes. Antiguamente se había relacionado otros factores, pero no se ha demostrado en la evidencia de que esté vinculado directamente el uso de IVPs con infarto de miocardio, sobrecrecimiento bacteriano en el intestino, episodios de neumonía o asociado a la presencia de malignidades a nivel del tracto gastrointestinal. Con relación a los síntomas, debemos tener en cuenta que los dos síntomas más importantes y los que definen la sospecha o la presencia de enfermedad por reflujo gastroesofágico van a ser la regurgitación y la pirosis. En series americanas se documenta, de hecho, que el 16% de los pacientes va a presentar regurgitación y el 6% van a presentar pirosis. Estos síntomas generalmente se empeoran con la posición, sobre todo en aquellos pacientes que después de, como es frecuente en nuestro medio, después de comer algo, tener un tiempo prandial, pues optan por descansar, por reposar. Estos hábitos pueden agravar los síntomas. Y pacientes con presencia, por ejemplo, de disfagia, que es un síntoma y un síntoma de alarma, que les voy a mencionar más adelante también, en los que podemos estar frente a un cuadro de enfermedad por reflujo gastroesofágico complicada y que va a requerir más estudios. Desde luego que la pirosis, descrita como esa sensación quemante retroesternal, también debe que ser analizada en el contexto del paciente, ya que un paciente con alto riesgo cardiovascular, lo primero que se debe descartar es una coronariopatía. Y con relación a otros síntomas gastrointestinales, podemos decir que se puede presentar dispepsia, se pueden presentar náuseas, distensión abdominal, episodios de odinofagia y epigastralgia. Esta imagen también la traje, la imagen que ustedes están viendo, la traje para que tengan en cuenta que no solamente cuando hay síntomas se compromete el tracto gastrointestinal y el esófago, sino se puede comprometer el tracto respiratorio, la faringe, incluso podemos tener episodios de sinusitis asociadas a episodios o una enfermedad por reflujo gastroesofágico en curso. Con relación a los síntomas, generalmente, ante un paciente con pirosis y regurgitación, que son los síntomas clásicos, el manejo inicial va a ser netamente médico. Y en casos de que el paciente presente signos o síntomas de alarma, como los vamos a mencionar más adelante, vamos a realizar un estudio endoscópico de vías digestivas altas, que pues va a ser la indicación principal. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, al menos en nuestra población caucana y a nivel de Colombia, se dice que se puede realizar una endoscopia de vías digestivas altas al inicio, debido pues a la alta prevalencia de cáncer gástrico, que como lo hemos visto pues en nuestra práctica y lo vemos diariamente en nuestros pacientes. ¿Cuáles son los síntomas de alarma? Los pacientes que cursan con disfagia, con anemia, con pérdida de peso. Esta anemia es de un curso crónico. Pérdida de peso, los que se presentan con sangrado digestivo o los pacientes que presentan episodios de vómito recurrente asociado a la disfagia, también estos pacientes definitivamente sí o sí van a requerir de entrada un estudio endoscópico de vías digestivas. El diagnóstico, tengamos en cuenta que es netamente clínico y la confirmación del diagnóstico en algunas guías se va a realizar con un ciclo de inhibidor de bomba de protones. Sin embargo, estas son guías internacionales y hay que adaptar siempre lo internacional a lo que tenemos y lo que se presenta en nuestro medio. Siempre hay que tener en cuenta, para los futuros médicos que nos están escuchando, siempre hay que tener en cuenta descartar un síndrome coronario agudo en este tipo de pacientes que generalmente
en algunos casos los síntomas no son tan floridos de compromiso netamente digestivo. Y la endoscopia digestiva nos va a servir en casos del que el paciente presente síntomas de alarma, no tenga respuesta al inhibidor de bomba de protones, casos de esofagitis erosiva, estenosis o esófago de Barrett, para comprobar la existencia de estas entidades y también para descartar la presencia de esofagitis eosinofílica, que pues realmente se sale del manejo pues de esta charla. Hay otras cosas un poco más nuevas, y es la monitorización del pH esofágico, en la que en el paciente, sin que haya iniciado un ciclo de inhibidor de bomba de protones y que tenga bajo riesgo para enfermedad por reflujo gastroesofágico, va a estar indicada la prueba de pH, una pHimetría, y en aquel paciente que ya esté en curso de su ciclo de inhibidor de bomba de protones y tenga una alta probabilidad de presentar una enfermedad por reflujo gastroesofágico, está indicada la prueba de impedancia, no con fines diagnósticos, sino más bien como para evaluar la terapia en estos casos. Antiguamente se usaba el esofagograma con bario, pero en el contexto de la enfermedad por reflujo gastroesofágico y a la luz del día de hoy, pues esto no está indicado. Con relación a la clasificación y a la presencia de esofagitis, hay una clasificación importante creada en el año 1999 por una serie de cirujanos endoscopistas, que básicamente clasifica, como podemos ver aquí en la imagen, en 4 grados la esofagitis. El grado A va a ser la presencia de úlceras menores a 5 milímetros que no alcanzan a comprometer los pliegues. En el grado B, estas úlceras van a ser mayores a 5 milímetros y cruzan los pliegues. En el grado C vamos a tener una erosión o una ulceración, digamos, de la mucosa esofágica con compromiso menor al 75% de la circunferencia del esófago, y en el D, pues el compromiso va a ser mayor, como en el caso de esta fotografía, en la que prácticamente miramos que casi el 100% de la circunferencia está comprometido. Hay otras pruebas que debemos tenerlas en cuenta, que el paciente miramos acá en la foto, el paciente con un catéter que mide el pH. Generalmente estos catéteres se pueden usar para realizar una prueba de pHimetría durante 24 horas, o una cápsula de Bravo, que es un dispositivo que requiere un poco más de tecnología, y realmente pues no disponemos de nuestro medio, pero para que sepamos que existe, en el que la monitorización de ese pH se puede hacer por 48 horas o incluso más. En esta imagen, lo que podemos ver es cuál es el trazado, la representación gráfica de la medición de ese pH, en la que se traza un valor de 4, que es esta línea azul. No sé si la alcanzan a ver, aquí hay una línea azul que indica pues, el valor de pH 4, y miramos que hay unos picos, en el caso de este paciente hay unos picos de acidez extrema a nivel de la mucosa gástrica. La idea y el objetivo terapéutico es llevar ese pH a un nivel por encima de 4. En esta imagen lo que miramos es la representación gráfica de un trazado de pHimetría normal. Aquí miramos que en la de arriba pues es un trazado normal en el que el paciente hace o frecuentemente hacemos picos de acidez que puede llegar a ser extrema, pero los picos son de muy escasa duración y generalmente el pH, si hacemos una media de estas mediciones, pues va a estar por encima de 4. A diferencia de un trazado anormal que, como podemos ver en esta imagen, tiene muchos picos, el pH se baja mucho y condiciona pues la presencia de un ambiente hostil para tanto el estómago como el esófago. Se dice que un trazado normal es aquel que presenta un pH por debajo de 4 en cerca del 10% del tiempo analizado. Con relación a la manometría, podemos decir que es un estudio que guía a la pHimetría, ya que un estudio manométrico nos puede indicar zonas de estenosis o de mayor o menor presión, y que van a guiar sobre todo la conducta a la hora de colocar el transductor para medir la pHimetría. Es un estudio generalmente
que se realiza generalmente previo a una cirugía antirreflujo. Sin embargo, no ha demostrado tener valor diagnóstico cuando de enfermedad por reflujo gastroesofágico se refiere. Aquí miramos, por ejemplo, que tenemos una relajación del esfínter esofágico inferior normal. Acá miramos la deglución y miramos cómo va aumentando esos picos de presión a nivel del esófago, a diferencia de un trazado normal que después de la deglución vamos a tener presiones elevadas que se parecen a las normales, pero llega un momento en el que hay una relajación sin un estímulo deglutorio previo. Roma 4, en el año 2016, publica este algoritmo en el caso de paciente que presenta pirosis con un estudio endoscópico y unas biopsias normales. Entonces, divide mejor este algoritmo en dos escenarios: el paciente con enfermedad por reflujo gastroesofágico no probada y la enfermedad por reflujo gastroesofágico probada, lo que lleva a realizar estudios de pHimetría en pacientes con inhibidor de bomba de protones y sin inhibidor de bomba de protones. Y resulta que cuando el paciente va a estudios de pHimetría sin inhibidor de bomba de protones, básicamente da pues o genera estas tres condiciones. El paciente que no tiene o que tiene una exposición ácida normal, pero los síntomas no son asociados al reflujo gastroesofágico, que será clasificado como una pirosis funcional. El paciente con una exposición ácida normal, pero tiene síntomas de reflujo asociados, que puede ser una hipersensibilidad al reflujo, o en aquellos pacientes que presentan una exposición ácida anormal, con o sin síntomas asociados al reflujo gastroesofágico, que van a ser clasificados en una entidad que se llama un reflujo no erosivo. Por el lado de los pacientes que tienen la indicación o vienen con la indicación de inhibidor de bomba de protones y van a una pHimetría, la exposición ácida normal nos va a llevar a dos escenarios: la presencia de síntomas negativos que no se asocian a reflujo, para definir una pirosis funcional, y los síntomas positivos para definir pues la hipersensibilidad al reflujo. O cuando esta pHimetría pues representa o nos dice que hay una exposición ácida normal para hacer el diagnóstico de una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Con relación al diagnóstico diferencial de la pirosis, sobre todo en aquellos pacientes que vienen usando inhibidor de bomba de protones y no han presentado mejoría, podemos pensar en cuadros de esofagitis por reflujo o esofagitis erosiva, en esofagitis eosinofílica, enfermedad por reflujo no erosiva, como el caso del NER, esofagitis infecciosa asociado sobre todo a virus como el citomegalovirus, el herpes, infecciones fúngicas, esofagitis inducidas por algunas pastillas, algunos medicamentos como la doxiciclina, la tetraciclina, los antiinflamatorios no esteroideos, desórdenes de la motilidad esofágica, como la calasia, el espasmo esofágico o el esófago de Jack-Hammer, y los desórdenes esofágicos funcionales, como los que acabamos de mencionar, la pirosis funcional y la hipersensibilidad al reflujo normal. Entonces, tenemos el paciente con pirosis y regurgitación, le realizamos una endoscopia de vías digestivas y esta endoscopia nos va a arrojar un esófago normal en cerca del 70%, y podemos irnos hacia el grupo en el que se configura una enfermedad por reflujo no erosiva. Y en el 30% restante podemos tener la probabilidad de presentar esofagitis, úlceras, estenosis, esófago de Barrett o incluso cáncer. Recordemos que en este punto es importante mencionar que el cáncer no necesita, la presencia en el cáncer esofágico no necesita progresar o no necesita tener una etapa intermedia de esófago de Barrett y luego progresar hacia una displasia y eso. Generalmente, o lo que puede ocurrir es que las lesiones malignas pueden progresar rápidamente y aparecer como netamente lesiones displásicas. En este algoritmo de manejo,
lo que podemos ver es que pacientes con síntomas de alarma, como ya los habíamos mencionado, pérdida de peso, dinofagia, sangrado, anemia, plenitud precoz, vómito, lo que indican estos autores en este artículo publicado en abril de este año es que uno puede iniciar la terapia con un inhibidor de bomba de protones por 8 semanas. Si esos pacientes responden, esta terapia tiene que continuarse y sobre todo continuarse a las dosis más bajas posibles. Si no hay una respuesta y el paciente tiene síntomas de alarma, vamos a iniciar con un estudio endoscópico alto. Si este estudio endoscópico digestivo nos arroja un resultado normal, pues vamos a tratar a ese paciente de acuerdo a los hallazgos que tengamos, pero si es normal, vamos a mirar la presencia de síntomas extra esofágicos, como ya los habíamos mencionado, y vamos a considerar pues la evaluación multidisciplinaria por otras disciplinas, como otorrinolaringología, el servicio de neumología o servicios de medicina de alergias. Y cuando no hay síntomas extraesofágicos, pues vamos a optar en el paciente que tiene una endoscopia digestiva normal, vamos a optar por la pHimetría, como ya lo habíamos mencionado. En este punto es importante que ya en este algoritmo, en pacientes con un estudio endoscópico normal, que no tienen síntomas extraesofágicos y que tienen una pHimetría anormal, se puede realizar o optimizar una terapia médica y podemos ya considerar manejo con terapias endoscópicas y quirúrgicas. En el caso de tener un estudio endoscópico normal y una pHimetría normal, pues vamos a considerar que estamos frente a un cuadro de una pirosis funcional o una hipersensibilidad al reflujo. Esto es un concepto importante que debemos tenerlo muy presente, y es que la enfermedad por reflujo gastroesofágico, al igual o digamos, o muy similarmente a la hipertensión arterial, se dice hasta el día de hoy que es una enfermedad incurable. Es decir, el tratamiento debe ser permanente y la suspensión de este se ve muy frecuentemente relacionada a episodios o nuevos brotes de síntomas. El objetivo del tratamiento va a ser, desde luego, elevar el pH mayor a 4, como ya lo habíamos mencionado, y este pH mayor a 4 no solamente va a generar un alivio de los síntomas de la pirosis y la regurgitación, sino va a ayudar a cicatrizar y a disminuir la inflamación, sobre todo en mucosas tanto gástricas como esofágicas que ya han sido comprometidas por el pH ácido. Entonces, tenemos que, con relación a las medidas generales, algunas pueden servir, ya les vamos a mostrar cuáles. El manejo médico, pues se ha demostrado que es la primera elección y puede utilizarse. El manejo quirúrgico, en casos de pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico refractaria al manejo médico, está bien indicado, pero hasta el día de hoy el manejo endoscópico todavía no ha demostrado suficiente evidencia de que puede ayudar de una manera importante a estos pacientes. La piedra angular del tratamiento, como ya lo había mencionado, es el manejo con inhibidor de bomba de protones, y de este, el mayormente disponible pues, en nuestro medio es el esomeprazol, que muestra ciertas ventajas con relación pues, a otros inhibidores de bomba de protones a nivel de su farmacocinética y la farmacodinamia. Con relación a intervenciones no farmacológicas, las modificaciones del estilo de vida que han demostrado disminuir los síntomas y mejorar la calidad de vida del paciente son la pérdida de peso, el cese del hábito tabáquico y realmente no acostarse después de comer. Con relación a la farmacoterapia, los inhibidores de la bomba de protones, pues como ya lo he mencionado a lo largo de la charla, es la piedra angular del tratamiento. Sin embargo, hay que tener en cuenta los efectos adversos que se presentan en muy baja proporción de acuerdo a los estudios. Los anti-H2, como la ranitidina, la cimetidina, la famotidina, estas cosas, no han logrado disminuir el pH, y en ese orden de ideas puede que no sean el manejo de elección, no son muy útiles en este contexto. Los antiácidos como el alginato se han relacionado sobre todo a la cicatrización de úlceras previamente establecidas, y en los casos en los que documentemos por pHimetría, como ya lo habíamos mencionado en pacientes con endoscopia normal,
y que no presentan síntomas extraesofágicos, la presencia pues, de hipersensibilidad al reflujo o una pirosis funcional que puede ser manejada con inhibidor de bomba de protones, con inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina y baclofeno. Este es un estudio muy importante que lo traemos a colación y es la relación que existe entre el índice de masa corporal y los síntomas de reflujo gastroesofágico. Y básicamente lo que queremos mostrarles es que, como se pueden dar cuenta, a mayor índice, a menor, perdón, índice de masa corporal, pues los síntomas en los pacientes demostraron ser menores, de menor gravedad y menos frecuentes que con relación a un índice de masa corporal elevado. Y este otro estudio en el que básicamente se citan intervenciones no farmacológicas en el paciente con una enfermedad por reflujo gastroesofágico o síntomas compatibles con esto, se demostró que el cigarrillo mejora hasta 3 veces la remisión de los síntomas. Hay algunas otras intervenciones que realmente resultan a la luz de hoy un mito, porque no hay suficiente evidencia acerca del uso de ellas, y es, por ejemplo, acostarse en decúbito lateral izquierdo, comer porciones pequeñas y seguidas, no tomar gaseosas o bebidas pues, con gas, no tomar jugos ácidos, cítricos, no bebidas negras, no fritos, no ají, no chocolate. Realmente son condiciones o indicaciones que uno encuentra muy frecuentemente en la literatura, pero a la luz de la evidencia no tienen una significancia clínica importante y estadística. Lo que sí se demostró es que elevar la cabecera de la cama puede tener algún tipo de beneficio, y definitivamente pues el cese también del alcohol puede beneficiar la presencia de la remisión. Mejor puede tener algún efecto para la remisión de los síntomas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, hábitos como elevar la cabecera de la cama puede también repercutir en la vida psicológica del paciente, en su vida sexual, en su vida sentimental, en su vida de pareja, en su vida de familia. Entonces, con relación y a pesar de que el inhibidor de bomba de protones es la piedra angular, también debemos tener en cuenta que no modifica la fisiopatología, no disminuye los episodios de reflujo gastroesofágico, ya que el problema sigue estando presente, y lo único que sí se beneficia es que aumenta el pH, disminuyendo la acidez y tornándolo más alcalino, favoreciendo de esta manera pues la mejoría de los síntomas por la cicatrización de estas úlceras. Con relación a la pirosis, generalmente, si la pirosis persiste a pesar del manejo con inhibidor de bomba de protones en dosis de hasta 2 veces al día, podemos estar hablando o podemos tener la alta sospecha de estar frente a un trastorno funcional en el 90% de los casos. Con relación al manejo quirúrgico, las indicaciones de manejo quirúrgico en el paciente con enfermedad por reflujo gastroesofágico van a estar condicionadas a la presencia de hernia yatal grande, una enfermedad por reflujo gastroesofágico refractaria al manejo, una falla del tratamiento médico óptimo, un incumplimiento de la terapia médica, y en esto pues también se puede relacionar no solamente al paciente, sino al médico que está tratando a ese paciente, un reflujo de alto volumen, distintos grados de esofagitis severa, sobre todo clasificación C y D de Los Ángeles, estenosis benignas, esófago de Barrett sin displasia severa o sin documentarse pues un carcinoma, y una afección faríngea o asma, pero pues este ítem hay que tenerlo en cuenta porque generalmente pues estos síntomas pueden documentarse en pacientes completamente asintomáticos, es decir, que tengan algún síntoma faríngeo o síntoma de asma que no se relacione directamente pues, a la presencia de enfermedad por reflujo gastroesofágico, o el paciente que decide definitivamente no tomar medicamentos, y en los casos pues, más raros, el que tiene alguna
Contraindicación del inhibidor de bomba de protones. Con relación pues al manejo quirúrgico, debemos tener en cuenta que la fundoplicatura versus el omeprazol, algunos estudios lo que refieren es que presentan resultados similares, ambos con sus pros y sus contras, y lo que recomiendan es realizar una manometría antes para descartar la presencia de algunos trastornos que pueden incluso estar asociados, como casos de aperistalsis esofágica, o trastornos de la motilidad esofágica. Una de las opciones terapéuticas y tal vez la más usada hoy por hoy es la fundoplicatura tipo Nissen, una cirugía antirreflujo, en la que básicamente lo que se hace es una fundoplicatura de 360 grados, como lo miramos acá en la foto. Este procedimiento fue descrito en el año 1956 por el doctor Rudolf Nissen y resulta de mucha utilidad para aquellos pacientes que han presentado refractariedad al manejo médico. Sin embargo, también está contraindicada en pacientes que presentan algún trastorno de motilidad esofágica o casos, por ejemplo, de esclerodermia asociada. La fundoplicatura tipo Toupet, como miramos en la imagen, que es una fundoplicatura parcial, apenas se hace una aplicación del fondo gástrico de 180 grados y lo que se hace es fijar el fondo gástrico tanto a la crura diafragmática y las caras anterior y posterior del fundus al esófago, evitando siempre pues la tensión porque puede generar posteriormente episodios de disfagia. Recordemos que a pesar de que es una cirugía con mucho éxito, a pesar de que es una cirugía que puede mejorar mucho la calidad de vida, también puede presentar efectos adversos, como ya lo voy a mencionar más adelante, sobre todo la disfagia. Con relación a la fundoplicatura tipo DOR, generalmente es un procedimiento que se realiza en conjunto con una miotomía de Heller, que es básicamente hacer digamos, un corte a nivel de la muscular del esófago para el manejo de los síntomas y signos asociados a otras patologías relacionadas a la motilidad esofágica, como los trastornos de motilidad mayores, menores, trastornos de la obstrucción del tracto de salida a nivel de la unión gastroesofágica. Y lo que se hace es aplicar pues, por vía anterior el fondo gástrico desde la cara anterior hasta los sectores derecho e izquierdo del esófago, donde se realizó pues esa miotomía de Heller. Con relación pues al bypass gástrico en Jeder-Rux, pues es una muy buena elección, sobre todo en pacientes obesos. Consiste básicamente, pues en, como miramos en la imagen, realizar una derivación digestiva uniendo pues un muñón gástrico al muñón duodenal y teniendo o resultando mejor la obtención de dos asas, una asa digestiva y una asa biliar, y que está indicado sobre todo en pacientes obesos, en pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico, en pacientes que presentan esofagitis o que presentan que se evidencia mucha exposición ácida en el esófago. Otros procedimientos un poco más novedosos, como el anillo de Linx, el rosario magnético, que es básicamente un dispositivo que se inserta por vía laparoscópica a nivel de la unión gastroesofágica del esfínter esofágico inferior y, como vemos en la imagen, lo que hace es liberar un poco la tensión mientras pasa el bolo alimenticio, y una vez pasa se cierra completamente por el mecanismo magnético que pues usa el dispositivo. Esto lo que va a hacer pues es limitar, como vemos en la imagen, limitar la presencia o confinar la presencia del contenido gástrico pues solamente a esa cavidad. Este es el Endostim, es un dispositivo que favorece la estimulación eléctrica del esfínter esofágico inferior, que también pues, se puede colocar por vía laparoscópica. Tiene una batería que pues le da la corriente a este dispositivo, y este dispositivo, como vemos en la imagen, se introduce a nivel de las capas de la muscular
de ese esfínter esofágico inferior, generando impulsos similares a los impulsos que genera un marcapasos cardíaco. Con relación a las generalidades del manejo quirúrgico, podemos decir que al comparar pues, las diferentes técnicas, hay una efectividad similar entre la técnica de Nissen y Toupet. Hay otro tipo de funduplicaturas, como la Hill y la Belsay Mark IV, que realmente pues, no se usan muy frecuentemente hoy por hoy, y que generalmente este manejo quirúrgico puede estar supeditado a la presencia de disfagia en el caso, por ejemplo, de la fundoplicatura de Nissen. Hasta el 13% de los pacientes van a presentar disfagia. Sin embargo, y a pesar de esto, el procedimiento laparoscópico es una muy buena elección. Se ha demostrado que los síntomas en estos pacientes mejoran cerca del 90% entre 3 a 5 años, e incluso persiste la mejoría en el 67% de los casos a los 7 años de haber realizado el procedimiento. Desde luego que implica también el reinicio de un inhibidor de bomba de protones en un rango amplio, y debemos considerar en los casos en los que no obtengamos los resultados que queremos con la cirugía, pues considerar casos de recurrencia, sobre todo en casos de disfagia y regurgitación, considerar la reintervención. Con relación al manejo endoscópico, recordemos que las terapias endoscópicas pues no han demostrado mucha eficacia, pero sí suena novedoso conocer un poco acerca de estas nuevas terapias. Una de las, o dos, mejor, de las más descritas es la fundoplicación con incisión mínima transoral, utilizando un dispositivo que se llama el Esofagix, que miramos acá. Se realiza a través de endoscopia digestiva alta, y lo que hace pues es realizar una serie de pliegues a nivel del esófago y del estómago, como miramos en la imagen, favoreciendo pues primero el descenso del esófago y evitando que esta unión gastroesofágica pues pueda ascender a través del hiato esofágico hacia el tórax. Este TIF es la misma fundoplicación con incisión mínima transoral versus la fundoplicatura de Nissen. Hay estudios que los compararon, y lo que demuestran es que el TIF mejora los scores de calidad de vida, es decir, este procedimiento mejora los scores de calidad de vida, y la fundoplicatura de Nissen lo que mejora son los parámetros fisiológicos. Y con relación a otro de los procedimientos endoscópicos en los que se utiliza esa energía térmica en el esfínter esofágico inferior, como lo podemos observar en la imagen, básicamente lo que uno hace es introducir el dispositivo, generar corriente, energía térmica que cause algún grado de inflamación de la mucosa y ojalá de todas las capas a ese nivel, y que progresivamente ese grado de inflamación, pues en su proceso de cicatrización, genere un engrosamiento con la posterior mejoría de los síntomas, dado pues por el mejor tono que puede presentar el esfínter esofágico inferior y la unión gastroesofágica, evitando pues la regurgitación del contenido gástrico hacia el esófago. Sin embargo, los metaanálisis, digamos que en general, y en este tipo de procedimientos del procedimiento del Stretta, lo que dicen los metaanálisis es que no redujo el tiempo de exposición a pH menor de 4, es decir, que prácticamente pues no quedamos en nada, porque recuerden que el pH mayor en 4 es una de las metas a lograr en estos pacientes. No incrementó la presión del esfínter esofágico inferior y no redujo la necesidad de la utilización de inhibidor de bomba de protones, como sí lo han hecho procedimientos como las funduplicaturas y otras intervenciones médicas y no farmacológicas. Y para terminar, queremos dejarlos con la fotografía del señor Rudolf Nissen, un tipo muy admirable que pues dentro de sus enseñanzas nos ha demostrado que estos pacientes hay que tratarlos con mucho cuidado, porque pues realmente no queremos meter las patas en el manejo. Muchas gracias por la atención, y eso era lo que teníamos para contarles. Doy paso al doctor Juan Pablo López para iniciar la serie de preguntas o comentarios. Muchas gracias.
Muy amable, doctor Pastas, muy bien. Unos comentarios al respecto, rápidos, ya estamos sobre el tiempo. Para los estudiantes, nuestros próximos médicos generales, reflujo gastroesofágico es de alta incidencia. En el mundo y en Colombia estamos en el 12%. Siempre tener ese diagnóstico en la cabeza, en su consulta, una alta prevalencia. Y en Colombia tenemos permiso para iniciar el estudio del paciente que tenga síntomas o creemos nosotros que tiene un reflujo gastroesofágico con endoscopia. Ese es un concepto que nos da la Sociedad Colombiana de Gastroenterología por la alta prevalencia de cáncer, más aún en el suroccidente colombiano. ¿De acuerdo? Los pacientes que se presentan con regurgitación y pirosis, que son los dos síntomas cardinales o clásicos del reflujo gastroesofágico, de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. El manejo médico es con inhibidor de bomba de protones. No queremos ver todavía a los médicos mandando ranitidina porque es un poquito más barata. No, ni siquiera la ranitidina, porque ya la sacaron creo que del mercado por sus efectos oncogénicos en pruebas de laboratorio. ¿Y por qué? Cuando uno necesita curar a una persona, quitarle los síntomas, cicatrizar las lesiones que tiene en el esófago o en la unión gastroesofágica, necesita pHs menores de 4. Eso lo logran los inhibidores de bomba de protones. Eso no lo logra la ranitidina, la famotidina, ni la cimetidina, ni los otros productos que existen en el mercado. Entonces, la base es el uso de inhibidores de bomba de protones. Se inicia una vez, si no mejora, se va 2 veces al día. ¿De acuerdo? Y si no mejora, es mejor consultar con un gastroenterólogo. ¿De acuerdo? El médico sí debe saber que los cambios de hábito, el médico general debe saber que los cambios de hábito inciden profundamente en los síntomas del paciente con reflujo. Y son 3 cosas: que el paciente pierda peso, que el paciente no fume y que el paciente no come y se acueste. Eso es lo que usted debe decirle. A nosotros nos enseñaron y a todos nos dijeron que el paciente debía elevar la cabecera de su cama para disminuir por efecto mecánico el reflujo que se da tanto en la noche. Un estudio de la Universidad Nacional muestra que sí, que hay un aumento, una mejoría en los síntomas en estos pacientes en la noche. ¿Pero a qué costo? A costo de una cervicalgia, a costo de problemas de pareja, a costo de dolores de espalda, a costo de deslizamiento en su cama, a costo de cefaleas, porque eso sí está descrito. Y uno de los síntomas que se presentan frecuentemente después de que el paciente ha elevado la cabecera es la cervicalgia fuerte. Entonces, uno debe ser claro con el paciente y decirle: pueda que usted mejore el reflujo, pero va a presentar otros síntomas. Entonces, esa costumbre que ha sido de tradición se está abandonando. De acuerdo, como vieron en la diapositiva que les mostró el doctor Pastas, que las fritos, que las bebidas negras, que el ají, que el café, que son deleterios, no hay estudios contundentes que lo digan. Un ejemplo, en Oriente consumen más ají que en Occidente. Y la incidencia de reflujo gastroesofágico en Oriente es mucho menor que en Occidente, para que la tengamos en cuenta. ¿De acuerdo? El esomeprazol, como lo mostró el doctor, lo que pasa es que los diferentes inhibidores de bomba de protones tienen una farmacocinética y una forma de actuar diferente según las poblaciones. Nosotros tenemos unas características genéticas, sobre todo en el metabolismo hepático, que hace que el esomeprazol sirva más, digamos, en la población colombiana. Eso es un dato que hay que tenerlo en cuenta, más que otros inhibidores de bomba de protones, digamos, de los que se consiguen con mayor facilidad. Otra cosa, ya todos los inhibidores de bomba de protones están en el POS. ¿Sí? Si usted quiere mandar un Dexilan, digamos que son de los últimos y se pueden tomar a cualquier hora del día, no necesariamente en ayunas, porque la gran mayoría se tiene que dar en ayunas una media hora, 60 minutos antes de iniciar cualquier comida. Ya se consiguen, ¿sí? Ya se consiguen, ya no lo pueden negar.
Para los doctores residentes de esta charla, lo más importante, que conozcan bien las indicaciones de cuáles son los pacientes que deben o se mejoran, o hay que ofrecerles cirugía. Eso es lo más importante del Ateneo del día de hoy para los doctores residentes. Hay que hacerles manometría o pH-metría. Los textos básicos mencionan un dato que es muy importante. Cuando usted tiene síntomas clásicos, con un estudio es suficiente para determinar y hacer el diagnóstico de reflujo y de pronto poderlo llevar a cirugía. Pero si no tiene síntomas clásicos, digamos el paciente con disfonía, con tos o con asma, ¿sí? Con lesiones de órgano blanco por fuera del esófago, esos pacientes necesitan por lo menos 2 estudios. Y eso incluye la pH-metría y la manometría. Ahora, si usted va a llevar un paciente a cirugía, es mejor que vaya bien estudiado. Y uno de los estudios que uno debe tener en la cabeza siempre, aparte de la pH-metría, que es confirmatoria de reflujo, es una manometría, para descartar cualquier tipo de trastorno motor esofágico. Porque, como lo dijo coloquialmente el doctor Pastaza, lo último, uno puede meter las patas cuando hace un procedimiento en un paciente que tiene una esofagitis leve a moderada, que tiene síntomas de reflujo, pero resulta que es una calasia incipiente que apenas se está manifestando. Y usted le hace una cirugía antirreflujo a un paciente con acalasia, pues termina de complicarlo y es un paciente que lo va a seguir a usted durante toda la vida y no para cosas buenas. El procedimiento tiene que ver por la laparoscopia. Es como cirugía antirreflujo, cirugía del hiato. Hacer cirugía abierta es un exabrupto. Es como hacer vesículas abiertas actualmente. ¿De acuerdo? No hay indicación. Este es un procedimiento que tiene que ser mínimamente invasivo. Por todo. Por los beneficios de la cirugía mínimamente invasiva y por el sitio donde usted está operando. Es un hueco. Por eso a la laparoscopia la va a desplazar, es robótica, dentro de poco. Un detalle importante, por eso es que el manejo quirúrgico del hiato tiene que ser mínimamente invasivo. Así uno puede entrar al mediastino, uno puede liberar el esófago distal y dejar la unión gastroesofágica por lo menos 2 centímetros a 3 centímetros por debajo de la unión del hiato esofágico. Porque si no lo hace, no hay un procedimiento satisfactorio. Eso es una de las cosas que usted tiene que lograr. Por último, están los 2 nuevos manejos quirúrgicos. Esto de los impulsos eléctricos, ese marcapasos que se coloca el EndoSlim, ha demostrado que es efectivo, al igual que ese dispositivo tan sencillo como el LINX. El LINX ahora se está utilizando cuando el paciente tiene otro tipo de intervención, se coloca el LINX, ayuda, y ha demostrado, y dentro de poco va a ser uno de los, así a nivel del Nissen o de las otras funtoplicaturas, va a estar al mismo nivel. Es práctico, es sencillo, es lógico, y está ganando mucho espacio. Y por último dejamos lo del manejo endoscópico. Endoscopia es de las cosas que siempre está a la vanguardia. En esto ha implementado varias estrategias, pero no han sido totalmente efectivas y la literatura aún no soporta mucho este tipo de manejos. Por el simple hecho de que cada vez que hacemos un procedimiento de este tipo, necesitamos unas condiciones que solo se logran por cirugía. Para eso, entonces, aquí en el auditorio tenemos al doctor Jesús Díaz. Sería muy bueno que el profe nos pudiera dar algún concepto al respecto. Doctor Díaz. Buenos días, muchas gracias. Felicito al doctor Pastas por su presentación y al doctor Juan Pablo por la coordinación y sus comentarios.
prácticamente pues ya los hizo todos, pero yo quería regresar un poquito al papel que juega la endoscopia común y corriente en el diagnóstico de reflujo. Repetir de todas maneras énfasis en lo que dijo el doctor Pastas, y pues lo que ya se sabe, más o menos entre el 60 y el 70% de las endoscopias, o sea, de las que utilizamos actualmente, o sea, con luz blanca e incluso con IBN, son normales, o sea, normales desde el punto de vista, digamos, en el esófago, ¿sí? Donde vamos a encontrar totalmente, ¿sí? Obviamente que ahora hay también hacer una cosa, que las biopsias en el diagnóstico ahí no van a aportar nada en cuanto al diagnóstico de enfermedad por reflujo, entonces tampoco se justifica hacer biopsias, ¿sí? Y en cuanto a la endoscopia también puede ser diagnóstica de reflujo, ¿sí? Si se encuentra básicamente con tres hallazgos, ¿sí? Uno es la esofagitis, ¿sí? Pero no todas las esofagitis que mencionaron ahí, según como mencionó César, que la clasificación clásica de Los Ángeles, ¿sí? Esa tiene cuatro grados, la A, B, C y D, ¿sí? Entonces, las que son diagnóstico de reflujo son la C y la D, ¿sí? Eso es importantísimo, ¿sí? Porque la A y la B pueden o no ser diagnósticas de esofagitis, ¿sí? Obviamente, si el paciente de reflujo, perdón, si el De paciente reflujo. tiene un síntoma más clásico de ingurgitación y pirosis, y tiene eso, pues es por el reflujo, pero el diagnóstico ya está hecho clínico. Pero si está buscando otra presentación extraesofágica o extraintestinal de reflujo, pues la presencia de esofagitis A o B no hacen el diagnóstico. Entonces, estos entran en el campo, como mencionaron también, en continuar averiguando en el caso de que todavía no se haga el diagnóstico, ¿sí? La otra condición es cuando hay una estenosis péptica, ¿sí? Eso es por reflujo, estenosis péptica, ¿sí? Y la otra es la enfermedad por reflujo gastroesofágico, el esófago de Barrett, ¿sí? Las otras no son, digamos, diagnósticas de reflujo. ¿Por qué es importante? Porque si encuentra endoscopia estas condiciones, ya se sabe que es reflujo. No vamos a seguir los estudios que hemos mencionado, a no ser de que el paciente vaya a ser candidato a un procedimiento quirúrgico. Entonces, eso yo quiero que quede claro, sobre todo para los médicos generales, y que todavía se ve que pacientes que se envían con reflujo y le mandan la endoscopia y se le informan como normal y dicen, no, pues no tienen en cuenta el reflujo, y eso hay que tener en cuenta lo que se acabo de comentar, ¿sí? En cuanto a las terapias ya la otra pregunta que me hace el doctor López, en cuanto a las terapias endoscópicas como manejo en reemplazo o para el manejo del reflujo, yo casi que no tengo nada que agregar, pues están las que se mencionaron ahí, tratando de simular el Nissen o tratando de hacer mejorar las funciones del esfínter esofágico y realmente lo que se menciona hasta ahora y bien sustentado por lo que no hay que esperar. Yo pienso que sí hay un futuro en ellas, que dentro de unas pocas décadas va a existir una forma endoscópica tan efectiva como puede ser la cirugía de Nissen, ¿sí? Pero hasta ahora tenemos que esperar que esto aparezca, y si necesita un procedimiento quirúrgico hasta el momento, pues continuar con la cirugía laparoscópica. Sí este anillo magnético que se pone ahí, ha resultado ser bueno, pero entonces resulta que el paciente tiene que tener, digamos, no tiene que tener hernia hiatal, ¿sí? Ni tampoco tener una estenosis péptica, porque no va a servir, ¿sí? Entonces, ese es el problema que tiene. Sirve para los reflujos,
que no responden adecuadamente, y que este anillo, que también fue ideado por el doctor de Mister, una de las grandes autoridades mundiales, está vivo todavía, ¿sí? Él es el pionero, y en principio había muchas dudas, pero ahora ha demostrado que sirven en esos casos que le digo, donde no hay otra hallazgos estructurales que no los va a corregir, sino por el contrario los puede empeorar. Entonces este anillo, y también la ventaja que tiene este anillo, igual que la cirugía de Nissen, es que cuando estamos frente a ese porcentaje pequeño, por fortuna, de un reflujo no ácido, ¿sí? Sirve tanto pues la cirugía de Nissen como este anillo magnético, ¿sí? Y yo creo que eso sí se puede, porque incluso no es tan costoso, como es fácilmente implantable, ¿sí? Y a propósito, quiero hacer también el diagnóstico para ese paciente que tiene el reflujo no ácido, ¿sí? Entonces, el reflujo no ácido es el paciente que tiene muchas veces los síntomas, puede tener los síntomas clásicos o no clásicos, ¿sí? Y aquí sí que juega un papel importante la impedancia con la pH-metría, ¿sí? Porque vamos a ver la impedancia nos va a decir el flujo y la calidad del líquido, ¿sí? Y la pH-metría, desde luego el pH. Entonces aquí vamos a encontrar una muy clásico, ¿sí? Cuando está por debajo de 4, obviamente eso es un reflujo ácido. Cuando está entre 4 y 6, hay una zona gris, que ahí nos toca hacer todos los estudios, ¿sí? Y después, cuando está por encima de 6, o sea, por encima ya de 7 hacia arriba, ya estamos frente a un reflujo alcalino. Y hasta ahora, pues, para el reflujo alcalino no hay medicamento, el baclofeno, pero es que tiene demasiados efectos colaterales, como ya se mencionó. Entonces, esos pacientes casi también que son candidatos a cirugía, ¿sí? Porque eso no, hasta el momento no hay cómo manejarlos efectivamente con medicamentos. Bueno, un comentario un poquito también así, regresándome en cuanto a la dieta. No es que no sirva para nada al paciente prohibir el chocolate, las grasas, o así. Lo que pasa es que no se puede generalizar, ¿sí? Eso es muy claro. O sea, uno no es una terapia que diga, todo paciente con reflujo, igual, no coma grasa, no se acueste, bueno, no coma chocolate, bueno, porque alcohol cero, porque la idea es que, eso sí, hay que personalizarlo, ¿sí? Si el paciente dice que cuando come grasa se desencadenan los episodios de reflujo, pues hay que quitársela. ¿Sí? Sino que eso, los estudios lo que quieren decir es que no todos los pacientes tienen esa condición, o sea, presentan los síntomas cuando se exponen a este tipo de alimentos. Porque bien sabemos que la santina, las grasas, el alcohol, fisiopatológicamente sí abren el esfínter esofágico inferior. Entonces, uno podría indicarlo que por ese mecanismo sí. Pero lo otro que sí es cierto, y ahí va el comentario, es que no todos los pacientes tienen esa predisposición. O sea, si hay mucha gente que come grasa, toma alcohol y tienen reflujo, ¿no? Entonces hay que individualizarlo. Bueno, de nuevo también un feliz día para todos los asistentes, día del médico, y gracias por invitarme a participar.